Simón, si bien sos uno de los nombres más importantes del cine de animación de Latinoamérica, yo quiero ir un poco a los orígenes, porque somos de la generación que nos criamos viendo en la televisión los dibujos de Hanna-Barbera, cada tanto aparecía la película de Disney, los primeros mangas con Meteoro, Heidi, Marco, todo eso. Astro Boy. Astro Boy. Mazinger. Sí, eso es un poquito más acá. Ajá. Pero, ¿cómo fueron aquellos primeros contactos con la animación, en tu caso? En mi caso fue eso, la influencia de Hanna-Barbera, la influencia japonesa que estaba empezando a llegar a Latinoamérica muy fuerte, que ahora se mantiene Sí, muy claro. fuerte, súper fuerte ahorita. Pero eso fueron los contactos que yo tuve, pero nunca me pasó por la mente trabajar en esto. Ujú. Y ahora que conoces bien la industria de la animación, ¿cómo mirar aquellos estudios pioneros de la animación? Porque en definitiva fueron también quienes fueron haciendo los cimientos de lo que hoy es la industria. Sí, sí. Tuve la casualidad y agarré el último pedacito de una producción de Hanna-Barbera. De ahí la tomó Warner Brothers, Time Warner en ese momento. Pero mi primer película es una película que Hanna-Barbera estaba produciendo y fue una cosa así de alucinante, pues, porque eran de los estudios que yo tenía un referente. El más fuerte, que diría yo, y como Warner Brothers, que estaba a la par. Pero resulta que trabajo con él. Ese es el primer estudio, por decirte grande, en el que yo resulto trabajando en una película, en mi primer película. Ujú. Además uno mira aquellos cortos de no más de 3, 4, 5 minutos, El Conejo de la Suerte y la cantidad de personajes que estaban, que creaban ese universo que ellos creaban, ¿no? Claro. Entonces, generar esas pequeñas historias para cautivar un público de todo el mundo, además. Sí, no, y es difícil. Un corto tenés que tener, como cualquier historia, pero tu tiempo es más limitado, ¿verdad? Pero tenés que tener tu principio y tu final, y tu clímax y toda la trama de en medio. Entonces tenés que ser un poquito más ágil para meterlo en 4 o 5 minutos. Es lo que se dice en literatura, un cuento es mucho más difícil Sí, que una novela. sí, sí. Tú tenés que pegar ahí en ese cuento en pocas páginas. Condensar todo. Sí. Y bueno, ¿y qué consistía aquel corto aquella película de Hanna-Barbera? Era una película, como siempre, todos siempre decían, no queremos ser como Disney, no va a ser como Disney, y termina siendo como Disney. Porque es el momento, el único referente que tenés de películas. Habían unas que salían de aquí por allá, y estudios independientes. Se llamaba, ¿cómo se llama? En español no sé cómo se llamaba, pero era Once Upon a Forest, que si lo traducimos es Una vez en un bosque. Pero, como te digo, fue una película, fue la primera, no con mucha difusión, pero salió el póster, salió en el teatro. Y uno va ahí, mi nombre, por primera vez. ¿Y qué líneas marcaba Disney en aquel momento, que era el gran patriarca del No, cine? las marcaba todas. Todos querían separarse, pero su modelo. Era el modelo que usaban. ¿Cuál era ese modelo? Es una fórmula de las canciones, 6 canciones. Bien. La primera canción es esto, la segunda canción es esto, la tercera es esta, y van casi en lo mismo. La canción de ¿qué es lo que quiero? Ahí salía cantando lo que deseaba normalmente una princesa. Y eso eran las canciones. Al principio eran musicales todos. Después de La Sirenita se convierten en musicales, que antes no era así. ¿Y las historias? ¿Cómo se contaban las historias? ¿Cómo contaba Disney las historias? ¿O cómo las cuenta? ¿O ha ido cambiando también? Ha ido cambiando porque tuvo que cambiar, porque en un momento con la industria se empieza a aburrir otra vez y es lo mismo, y llegaban porque las niñas querían ir a ver esas historias, pero llega un punto que la audiencia fuera por decirte las niñas, empieza a cambiar, empieza a decir otra vez, y uno en la industria empieza a decir, es bien repetitivo, seguimos haciendo lo mismo, no estamos avanzando en nada. El que viene a romper todo es, te podría decir que ya es en 3D, que empiezan a sacar unas cosas. El que le hace una burla completa a Disney es DreamWorks, claro, con Shrek. Claro, exacto. Cuando estaban trabajando en el Pixar, que estaba trabajando en Toy Story, en la historia de los juguetes, yo personalmente dije, ¿quién quiere ver juguetes? Porque no sabías lo que estaban haciendo, era un proyecto escondido, ¿verdad?
Yo tenía amigos que estaban trabajando ahí, que nos decían que, y toda la industria sabía, pero no sabíamos nada. Sabíamos que sabían que lo estaban haciendo, sabía que iba a salir, pero no sabíamos nada, bien súper secreto. Sale y reestructura la industria de animación. ¿Qué es lo que seduce de películas como Toy Story o como Shrek? La historia, el personaje, el éxito posterior de la gente, el éxito del público. ¿Cuál es el punto clave a tener en cuenta? Historia, dicen. La historia es la que manda, pero también la nueva visión de cómo se veían las películas, que eran 3D, ya no eran 2D, ya no eran dibujadas a mano, eran construidas en la computadora. A eso yo viví la transición, porque yo empiezo en el 90, me echó mi entrenamiento fue 2D, pero como yo dibujaba, era más 3D que 2D. Yo soy volumétrico en mis representaciones. Entonces, cuando llega la 3D, hoy sí pueden hacer todo lo que yo les ponga en el papel. Ya no hay excusa para que me digan, no, esto no se puede. Yo sabía que cuando estaba en 2D, iban a simplificar mis propuestas bastante. Ahora ya no. Entonces, son esos cambios que como lo vemos como artista y decís, hoy pueden hacer todo esto, hoy se puede hacer esto. Entonces empiezan a abrir el abanico de lo que se puede hacer. Entonces la tecnología va marcando los cambios. Fue marcando, y ahorita, ¿te acordás que antes Disney tenía un patrón de trabajo que una película, digamos Pinocho, la repetía cada 7 años para las nuevas generaciones. Entonces seguían haciendo dinero con una película que había salido en los 40 porque la volvían a sacar cada 7 años. Y sacaban 1 o 2 al año. Entonces tenían el mercado para ellos, ¿verdad? Entonces, y cada 7 años pero es que se veían que habían varias películas de animación, pero en realidad la nueva era 1 o 2, lo más. Porque más uno no podía ir ni a un videoclub, ni buscarla en internet. No podía verla, tenías que ir a ver al teatro. Exacto. Ajá. No quedaba otra. Sí, como la tecnología marca. Después vienen videos, ya te podías ver todas esas películas, entonces ya empieza a cambiar el mercado, cómo distribuís que empieza a cambiar también. Y ahora ya se diga con el streaming. ¿Verdad? Claro, entonces con más razón ahora, si la tecnología está toda a disposición, es mucho más fácil acceder a esas películas, adquiere mucho más importancia la historia. Sí, porque ahora tenemos que 40, 50 películas animadas saliendo. Cuando antes eran 1, 2, tal vez una de un independiente, claro, con 3. Y esas eran las del año para los niños. Y nadie se quejaba, ¿eh? Y nadie se quejaba, nadie decía nada. Ahora tenés 50, 60 películas que salen, no todas tal vez en los teatros, pero en diferentes países sí salen, en otras diferentes zonas de distribución salen. Pero sí ya me atrevería a decir que llegan hasta 100 al año que salen. Además con un mercado competitivo impresionante. Sí. ¿Y los presupuestos? ¿Es muy caro hacer animación? ¿O es un mito? No, es carísimo. Te puedo decir que Coco, no le gusta dar esos números, pero uno en la industria siempre se entera, ¿verdad? Porque no hay que decir nada, pero decimos todo. Un par de tragos y ya estás hablando de más. Coco, 230 millones, creo que es la más cara que se ha hecho oficialmente. Ese fue su presupuesto. Yo he trabajado en todas. No la de 230 porque no tuve la oportunidad de trabajar en Coco, aunque estuve en la lista de artistas que iban a llamar para trabajar en ella, pero yo ya estaba trabajando en la del Libro de la Vida, que es el mismo concepto, con Jorge Gutiérrez, que también el director estaba en la lista de artistas que iban a llamar para trabajar en Coco. Y nosotros dos ya estábamos trabajando en otro proyecto y se nos junta Guillermo. ¿Por qué cuesta tan caro? ¿Por la tecnología, por la cantidad de gente? La cantidad de gente. Es que los estudios grandísimos Pixar creo que ahora anda por los 2.500 artistas, 3.000. Tienen varias producciones. Al mismo tiempo las están llevando, otras desarrollando otras. Entonces son diferentes departamentos trabajando al mismo tiempo. Salarios allá pero Latinoamérica. Yo he trabajado las producciones que se hacen en Latinoamérica, Experiencia México, Colombia, es 5 millones. 5 millones, 6, lo mucho. Con eso se hace una película, ya sea 2D o 3D. Pero también esos grandes estudios convocan a un público, a gente, a técnicos, a guionistas, a ilustradores.
latinoamericanos. Sí. O sea, hay una posibilidad de mercado allí. Claro, no, la posibilidad, las puertas están abiertas ahora. Después de la pandemia, los estudios se dan cuenta de que no tenés que estar físicamente en el estudio y poder entregar trabajo. Entonces las puertas están abiertas. Ahora es de ir a buscarlos, a buscar, preparar portafolios. Porque en la medida en que están buscando nuevas y buenas ideas, esas buenas y nuevas ideas pueden estar en Montevideo perfectamente. Sí, no, siempre andan buscando nuevos proyectos, ¿verdad? Para no ser repetitivo, para no caer otra vez en la fórmula, ¿verdad? Porque esa fórmula ellos ya la tienen y la están volviendo a sacar. Digamos, pues lo puedes ver en Frozen, ya sacaron la 2, creo que van por la 3, y ese es haciendo la fórmula que tenían antes, volviéndola a hacer en 3D, porque ya descubrieron cómo hacerlo en 3D y les va muy bien. Entonces, los presupuestos de aquí son 6 millones comparado con 120. Una película independiente en los Estados Unidos se considera 50 millones. Con 50 millones en Latinoamérica, puede hacer una gran superproducción. Con 10 millones. Me acuerdo que cuando nosotros estábamos, el presupuesto del Libro de la Vida fueron 50 millones. Yo me doy cuenta que hay otra película que se está trabajando en México, del Día de Muertos. Un proyecto que lo tenían ahí, una amiga me dice y yo le digo, ¿cuál es el presupuesto? Parece que son como 10 millones. Le conté al director y me dice, sí, ahí la están haciendo, pero son 10 millones. Me dice, yo le digo, en México. Son 10 millones en México, le digo yo. Sacar los números son como 60 millones aquí, le digo. O sea, más del presupuesto que nosotros tenemos. Estaba pensando que si Coco fue la más cara de la historia, también es una película que ha marcado la industria de la animación en lo que va del siglo XXI. Sí. No, y les fue muy bien también. Les fue muy bien. Era una película... Normalmente era cómo se va a relacionar el mercado americano con esta película si no hay alguien, por decirte, que sea blanco. Sí. ¿Verdad? Y es una preocupación que tienen. ¿Verdad? Y les digo, es que es una historia de amor, eso es lo que se está contando, una historia de amor. No se está contando un amor a la abuela, a tu padre. Eso es mundial. Sí, pero con la muerte como protagonista, quizás eso también fue interesante. Sí, entonces, sí. En la de nosotros era de que nosotros le íbamos a llamar Día de Muertos. Fox dijo, no se puede. No podemos poner muertos en esto. Especialmente llamamos a Guillermo del Toro en esto para creer que es de zombies. Yeah. Y nosotros, sí, pero... Entonces salen con el Libro de la Vida. Título que a nadie le gustaba, ni a Guillermo del Toro ni al director, pero lo empezás a usar, te encariñás y ya no le puedes quitar el nombre. ¿Qué hace Simón cuando lo convocan? ¿Cómo es el vínculo con esa producción? Bueno, últimamente he sido recomendado cuando me llaman. No he andado buscando ya. Mi enfoque, me quiero meter más a lo académico. Pero llegás a leer el guión. Normalmente ya sé quién es el director, hago mi investigación. Si no lo conozco, los que me han llamado ya los he conocido. Entonces ya tenés un vínculo de la industria. Cuando me llama, bueno, con Jorge Gutiérrez, me lo encontré en una exhibición que yo no tuve la oportunidad. Él ganó 2 Annies en ese año. Yo estaba en la fiesta de los Annies, que son los Oscars de animación, pero no pude saludarlo. Son de los pocos latinos que habían ganado. Entonces, somos pocos, somos locos, pero pocos. Entonces, no lo pude ver. Bueno, próximo año, dije yo. Resulta que 2 días después voy a una exhibición de unos amigos de DreamWorks. Yo estaba trabajando en DreamWorks en ese momento. Me lo encuentro ahí. Y le digo a mi amigo, él es Jorge, ¿verdad? Le digo, sí, me dice. Te lo presento, vamos, le digo. Me lo presenta y me dice, este es Jorge Gutiérrez. Y cuando yo le iba a dar la mano, me dice, Simón Varela, me dice. Y yo le digo, sí. Te he andado buscando, quiero que diseñes mi película. Así sucedió eso, y literalmente lo que te temblaron las piernas. Así yo. Y le digo, ajá, ¿y cuál es? Es de Día de los Muertos. Y a mí, yo siempre la había tenido en la cabeza, varios estudios habían tratado de hacer eso. Pero siempre era un gringo que llega a México y les compone el mundo. Siempre tenían que tener ese vínculo de ellos ahí.
no podían verlo, vamos a observar. Desde acá. Ajá. Entonces, y le digo, ¿quién lo tiene? DreamWorks, me dice. Y yo le digo, yo estoy en DreamWorks. Y aquel estaba todo emocionado. DreamWorks la pierde, él se va de ahí. Porque le estaban haciendo demasiados cambios, porque era una película de 120 millones. Él se da cuenta que es mejor trabajar con un presupuesto más bajo, 50 millones, y él retiene todos los... puedo manejarla, la estética, todo eso lo retiene. Entonces, yo lo conozco ahí, 2008, lo vuelvo a conocer porque él me dice, ¿no te acordás de mí? Me dice, y le digo, no. Yo llegué a Warner Bros. Cuando yo era estudiante, me dice, en el 94, 95. Te presenté mi portafolio, porque quería trabajar en el proyecto del Día de Muertos que ustedes tenían allí. Me dijiste que me fuera a la universidad de regreso, porque aquí no había nada, porque era la verdad. Entonces yo lo mando de regreso al director. Qué fuerte. Pero a él no, yo le dije, sigue estudiando, le digo, porque aquí no hay nada, aquí tenemos el título, nada más. Yo he hecho 3 piezas y eso es lo único que hay, le digo. Se va, pero para su película, él le enseñó lo que había hecho y él me anda buscando, pero no me puede encontrar porque yo soy bien, mis redes no son muy activas. Pero lo que es la casualidad, nos encontramos ahí. Tenemos una amistad, la forjamos, se va de DreamWorks, se asusta porque les dice yo me voy y se va y dice, y me llama, creo que la regué. Me salí, le dije que me iba y me fui. Y le digo, vamos a echarnos unos tragos. Nos fuimos, platicamos, entre tequilas me cuenta todo. Y le digo yo, mira, le digo, ahorita los que están más preocupados que vos, le digo, son los productores, que a ver cómo le van a decir a Katzenberg que se le fue el director. Le digo, porque los directores no se van de DreamWorks, le digo yo, de ahí los echan. Nadie se va. Y él tuvo la valentía de ir. Y él se fue. Y le digo, garantizado que Katzenberg se está riendo ahorita y dice, qué hijo de su mamá. ¿Verdad? Y dicho y hecho, le digo, este hombre te respeta ahorita, le digo, como no tenés idea. Dicho y hecho, lo llama Katzenberg, le devuelve su proyecto, le da dinero sobre eso y le dice, se disculpó porque la visión de él no la podían hacer allí. Sigue tratando, persistencia. Yo le dije, ese es otro tema, persistencia, ¿no? Sí, claro. Él, sí. Yo le dije, si DreamWorks la quería, otro estudio la va a querer, le dije yo. Y él cree, sí, le digo, dale. Pues yo había visto varios estudios que querían hacer el mismo proyecto y no. Uno con ya megaestrellas, Santana involucrado en la música y todo eso. No pasaban filtro. El de él era el único que yo había visto que había avanzado así. Y cabal, él decide, 50 millones, presupuesto más bajo, yo tengo más control. Lo termina en un proyecto, en un estudio en Real Effects en Arizona. En Dallas, Texas. Yo lo sigo a él porque nos mantenemos en contacto siempre. Y me pidió que fuera a trabajar en eso. Es mi primera película en la que yo tuve la oportunidad de ser diseñador de producción. Antes de eso había trabajado como artista de desarrollo visual, pero él me da la oportunidad esa. Y de ahí es lo que he estado haciendo últimamente. Los últimos 10 años es diseñador de producción. Y es importante cómo se va generando también esa mirada latinoamericana en el medio de la industria, ¿no? Sí, el aporte que ustedes están haciendo también inciden en esa forma de hacer cine de animación dentro, en el corazón de la industria norteamericana. Sí. Yo ahorita lo que yo he querido hacer es regresé a El Salvador después de vivir desde el 80, 35 años allá en los Estados Unidos. Me regreso porque empiezo a tener amistades y a conocer, varios de mis amigos eran profesores de diseño gráfico, que es lo que podés estudiar allá de ahí no hay nada más. Es diseño gráfico si querés trabajar en animación o ilustrar. Entonces, empiezo a ir a las universidades, di charlas en todas, creo, y me doy cuenta de que hay una necesidad de ayudar. ¿Verdad? Que digo yo, ¿dónde puedo ayudar más? En Estados Unidos, allá se hace de todo, allá hay suficiente, en El Salvador no tienen esto. Entonces yo me voy a mi país,
¿qué empiezo a hacer? A buscar, a platicar con gente, a hacer otras amistades allá más fuertes. Se termina creando los premios Pixel, que fueron unos premios de animación que se dieron allá durante varios años. Eso nos ayuda, porque era A motivar a a motivar a la gente, a ver si zarandeamos el árbol y qué cae, a ver si hay gente interesada, y resulta que hay gente interesada. Después ya fueron premios premiados con dinero, ¿verdad? Eran premios de $50,000 para desarrollar una película. Desarrollar, te digo, hacer una presentación con esos $50,000 para ir a presentarlas. ¿Y el público y el interés del público cómo va variando? Ya dejó de ser el público infantil de nuestra época. Sí, mira, al que le gusta la animación siempre va a verla, y uno la va a ver, yo la voy a ver como que si soy niño, siempre. Siempre que veo una de mis películas, porque de lo que yo trabajaba era el principio de la película, entonces yo después me desligaba por 2 años. 3 años después ibas a ver la película y veías lo que había quedado, lo que habías hecho. ¿Verdad? Si 10% estaba ahí representado, pues hiciste tu trabajo. Yo siempre la voy a ver así. No, yo de ninguna película exijo más de entretenimiento por 2 horas. Eso es lo que yo, no soy muy exigente yo con, Pero al revés, con las entregas. es un gran desafío para cualquier creador mantener 2 horas la atención Sí, no, sí. en cualquier producto creativo. Sí. No, pero yo así llego emocionado. No me gusta ver trailers, porque siento que, no, yo quiero llegar así como que, antes veías pero no era tan así borbandeado como ahora, que lo puedes ver a cuando vos querrás. Entonces yo me desligo de eso y me digo, mira, ya salió el trailer, yo no quiero ver nada, no quiero ver nada. Entonces, porque yo quiero esa sorpresa. ¿Cómo te imaginas dentro de 20 años la industria del cine de animación? O menos, 15 o 10. Porque cambia todo demasiado rápido. Yo creo que 2D regresa fuerte, porque ya estamos en el punto donde el 3D ya se ve igual. Todos llegaron a ese hiperrealismo que querían llegar, estilizado, pero con el realismo. Está el 4D que te tiran agua y te mueven la silla. No, está todo eso también. Está el 3D, que cuando hacen el 3D con los lentes, te hacen la franja negra que no la ves y rompen el plano para que se vea que está saliendo, literalmente está saliendo. Muchos trucos. No sé, yo sí espero yo veo que el 2D está retomando fuerza. Se están creando tecnologías. Salió una película que se llama Klaus, de española. Veías el trailer y yo cuando lo vi dije, esto no es 3D. Ni no es 3D, es 2D. Pero pensás que estás viendo un producto 3D. Bueno, viste que los discos vinilos están de vuelta, ¿no? Sí, eso es retro, súper retro. Entonces, ves ese trailer, ves esa película y decís, si estos llegan a ponerle textura en el 2D, ya es otra cosa, ya es otra visión, ya se ve diferente, porque el 2D puedes exagerar mucho más. En 3D tenés ciertos limitantes donde se rompe el modelo que se crea. En 2D no, te puedes estirar la boca como vos querrás. ¿Ah? Entonces, podés hacer eso, le metes las texturas, todo eso, ya estás en medio. Ya no es 2D, sino que ya estás 2.5 y ya cambia todo. Yo creo que por ahí va. Siempre hay películas nominadas al Oscar que son 2D. La gente dice que ya se acabó el 2D y no, hay un montón de las cosas donde se están tomando riesgos es en 2D. 3D ya lo están trabajando, otra fórmula, que ya no puedes hacer esto, te tiene que ver así, tiene cierta estética que quieren mantener. En 3D también están rompiendo eso porque ya está muy saturado de lo mismo, la gente se aburre. Llega a un momento donde, se ven iguales. El umbral de atención ha cambiado mucho. Cambia, ¿no? Ahora estamos para más las nuevas ansiosos. generaciones es increíble, que no se esperan para nada. Entonces, está cambiando, lo ves en las películas como Mitchells versus The Machines, las texturas son como que están pintadas. La última que acaba de salir, las Tortugas Ninja, es como que
si un adolescente estuviera pintando en sus cuadernos y cómo lo pintan. Y ves esas texturas que antes no, nada, antes era todo la perfección. Ni se permitían. Spider-Verse, el multiverso de Spider-Man, el animado, la primera sale y todos, ¿qué es esto? Se lleva el Oscar, pues. Se lleva el Oscar. Y se llevó todos los premios, arrasó todos los premios en los Annies. Y de ahí sale la segunda y más, y no es más de lo mismo, es más, mejor y mucho mejor de lo que era antes. Vea, es increíble, yo la fui a ver y me quedo, estos van con todo, van con todo. Y visualmente y te inspira. Son pocas las películas que a mí me inspiran. Yo siempre llego con eso y trato de sacarme unas 3 escenas de una película que me las llevo yo conmigo. ¿Verdad? Ya sea en composición, ya sea en escritura, pero que están funcionando muy bien. No espero yo más de una película, yo soy bien así. No es poco y siempre va a haber una próxima película que nos va a sorprender. Sí. Simón Vladimir, gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias, hermano. Gracias.